ley, la ley verdadera. Y anda coqueteando con cualquier quimera. Ponga pues muchísima atención y aprenderse toda una lección. Bien, pues estamos ya en el estudio de la palabra, ese estudio que nosotros llamamos la escuela sabática, para seguir analizando el libro de Isaías. Habíamos dejado la semana pasada el libro en medio de, bueno, de esos conflictos que está teniendo el pueblo de Judá con esa amenaza permanente de Asiria, y esta semana el título de la lección va a ser la derrota de los asirios. Me vais a permitir que le lea el versículo de memoria, que me parece que resume muy bien todo lo que vamos a hablar, y vamos a dar paso a nuestra escuela sabática live que nos ponga en situación y empezamos a analizarlo. Dice el versículo: Jehová de los ejércitos, está en Isaías 37:16. Dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Y creo que ese va a ser el centro de esta escuela sabática. Solo tú eres Dios. Vamos a ver un Dios que es capaz de hacer cosas increíbles cuando el hombre deposita su fe en él. Así que, David, te voy a pedir que nos coloques la escuela sabática like y luego empezamos con el análisis. Lección 7. La derrota de los asirios. Pablo renunció a su orgullo, se humilló ante el Señor y permitió que la luz de Cristo disipara las densas tinieblas que lo rodeaban. Pero, aunque estaba feliz por eso, las consecuencias de sus errores seguían allí. Su negocio estaba al borde de la quiebra, su matrimonio se estaba destruyendo y su ministerio estaba a punto de desaparecer. Ahora tenía una gran inquietud en su cabeza, así que volvió a donde su vecino pastor. Estoy feliz porque el Señor me ha rodeado con su luz, pero ahora veo que mi mundo se derrumba y parece una batalla imposible de ganar. ¿Qué debo hacer? ¿Orar o actuar? Tengo una idea para responder a tu pregunta. ¿Qué tal si visitamos al Museo Británico? ¿El Museo Británico? Pero pastor, está a miles de kilómetros de aquí y yo no tengo ni para un bus al aeropuerto. Tranquilo, es gratis y en realidad no está tan lejos. A través de Google Arts and Culture puedes hacer un recorrido virtual por el Museo Británico así no tengas ni para un bus. En su recorrido virtual, el pastor lo llevó hasta el prisma de Sennacherib, un antiguo artefacto de arcilla de la época del profeta Isaías. Su forma es hexagonal y en cada uno de sus 6 lados hay historias escritas en acadio, que era la lengua que hablaban en el imperio asirio. Aquí es donde la Biblia y la arqueología se encuentran y nos cuentan la historia de una batalla imposible. Y abriendo la Biblia, repasaron la historia. Cuando el infiel rey Acaz murió, lo sucedió su hijo Ezequías. ¿Y Ezequías hizo lo bueno o lo malo ante los ojos de Jehová? A pesar del mal ejemplo de su padre, hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, pero heredó un reino totalmente dominado por Asiria, porque como recordarán, su padre Acaz, cuando se vio amenazado por los reyes Peca y Resín, pidió ayuda al rey asirio Tiglat-Pileser III. Y luego Tiglat-Pileser III lo traicionó y lo invadió como una abeja. Correcto. Para el año 701 a.C., ya Tiglat-Pileser III había muerto y el rey de Asiria se llamaba Sennacherib. El fiel rey Ezequías, tratando de quitarse a esa abeja de encima, se rebeló contra Asiria, pero el rey Sennacherib respondió con una fuerza devastadora y asoló a Judá. Indudablemente, todo esto era consecuencia de los errores del pasado. La batalla frente a Siria parecía imposible de ganar. ¿Qué hacer ahora? ¿Rendirse? ¿Orar? ¿Actuar? La historia de Ezequías nos da la respuesta. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué debemos hacer frente a nuestras propias batallas imposibles? En primer lugar, orar y actuar.
El rey Ezequías no solo era un hombre de oración, era un hombre de acción. Antes de la invasión de Sennacherib, hizo lo que sus padres no se atrevieron a hacer. Quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque los hijos de Israel la habían convertido en un objeto de idolatría. Y ahora, ante la invasión, tampoco se quedó de brazos cruzados, reforzó sus fortificaciones, equipó y organizó aún más a su ejército y aumentó la seguridad del suministro de agua en Jerusalén al construir el famoso estanque de Siloé. Donde siglos más tarde Jesús hizo un milagro. Sí, le devolvió la vista a un ciego. ¿Lo notan? Hay que orar, orar y orar, pero también hay que actuar, hay que dar pasos de fe hacia esas puertas invisibles que Dios abrirá. Es cierto que hay ocasiones en las que humanamente no hay nada que podamos hacer. Si estamos convalecientes, por ejemplo, oramos por comida y Dios la enviará. Pero si tenemos salud, oramos por comida y salimos a buscarla. Incluso, aunque la salvación viene de Dios, Dios nos manda a trabajar por ella. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En segundo lugar, no creerle al enemigo. Antes de rodear Jerusalén, Sennacherib asoló por completo una ciudad de Judá llamada Laquis, y estando en Laquis, envió a su comandante en jefe para tomar Jerusalén mediante propaganda. Así dice el gran rey, el rey de Asiria. No se dejen engañar por Ezequías. Hagan las paces conmigo y ríndanse. Los quiere seducir cuando dice: el Señor nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones pudo librar a su país de las manos del rey de Asiria? ¿Cómo entonces podrá el Señor librar de mis manos a Jerusalén? Esto afectó al rey Ezequías, quien angustiado acudió a Dios y envió funcionarios del reino a hablar con Isaías. La respuesta fue breve, pero suficiente. Así ha dicho Jehová: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca espada. ¿Lo notan? Por un lado está la voz del enemigo afirmándonos que estamos derrotados, y por el otro está la voz de Dios asegurándonos la victoria. ¿A quién le creeremos? Ezequías le creyó a Dios y la palabra del Señor se cumplió inmediatamente. Sennacherib oyó un rumor que los distrajo de su ataque a Judá, pero no se dio por vencido. Envió cartas a Ezequías diciéndole que no le creyera a Dios, que Asiria lo vencería. Pero el fiel rey cayó de rodillas ante el Dios del cielo y reclamó la victoria en esta batalla imposible, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Y en tercer lugar, confiar en la palabra. Hay épocas en que parece que todos los males nos cayeran encima simultáneamente. ¿Saben que en medio de semejante crisis el rey Ezequías enfermó de muerte? Lo único que le faltaba era que le cayera un piano en la cabeza o que lo partiera un rayo. Bueno, lo cierto es que Ezequías oró una vez más. Entonces Dios le mandó a decir con Isaías que le daría 15 años más de vida y le ratificó que lo libraría del rey de Asiria. Además le dio una señal de que su palabra se cumpliría. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Y Dios hizo retroceder el sol 10 grados, sanó al rey Ezequías y le dio la victoria sobre Asiria. La palabra de Dios se cumple. En el prisma de Sennacherib, el rey pagano se jacta de decir que tomó 46 ciudades fortificadas, asedió Jerusalén e hizo de Ezequías un prisionero en Jerusalén, su residencia real, como un pájaro en una jaula. En eso tenía razón Sennacherib.
El problema es que su ego no le permitió dejar escrito en el prisma el fin de la historia. Pero el profeta Isaías sí nos lo cuenta. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada. La visita virtual al Museo Británico dio buenos resultados. Ya tengo la respuesta, pastor. Debo orar y actuar, no creerle al enemigo y confiar en las promesas de Dios. Y nunca olvidar que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Y eso era muy importante enfatizarlo, pues hasta el buen rey Ezequías lo pasó por alto alguna vez. Resulta que los babilonios, que eran especialistas en astronomía, notaron el extraño movimiento del sol y se enteraron de que estaba relacionado con el rey Ezequías. Así que el rey de Babilonia envió mensajeros a Jerusalén. Era una oportunidad única para testificar de la grandeza de Dios. Pero en vez de eso, Ezequías mostró sus tesoros y se engrandeció a sí mismo ante los mensajeros de Babilonia. Sí, Dios nos puede dar la victoria en esas batallas imposibles. Él nos puede sanar como Ezequías, bendecir como Ezequías. El problema es que solemos olvidar demasiado rápido quién nos ha dado la victoria. Por eso debemos repetir como David: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Escuela Sabática Live. Bueno, pues ya estamos aquí, chicos, a desgranar esta escuela sabática tan interesante. Aunque lo ha hecho la escuela sabática Live, vamos a ponernos en contexto. Acaz había acudido a la ayuda del rey asirio, de Tiglat-Pilesar III. A cambio le tenía que pagar un tributo, y cuando muere Acaz y sucede su hijo Ezequías, pues harto de esa presión, aprovechando el momento en que ha muerto el rey de Asiria y un cambio de poder, la inestabilidad, decide alzarse como cabecilla de una revuelta contra los asirios, pensando que tiene posibilidades de salir adelante y de acabar con esa dominación en la cual, tiene que estar pagando tributo continuamente a los que en teoría eran sus aliados. Cuando se entera Sennacherib, el rey, reúne un gran ejército y marcha contra él. Primera de las cuestiones que vemos aquí: ¿qué es lo que hace Ezequías? Porque creo que es una buena lección para nosotros, ¿verdad? Dice la Biblia que se pone a reconstruir el muro, dota a su ejército de más armas, recluta más soldados, cubre la fuente de agua para llevar agua a la ciudad por medio de un subterráneo, crea el estanque Siloé. Se pone activo, ¿no? Bueno, yo creo que como estratega, como rey, pues evidentemente hace su parte, ¿no? Como tú bien dices, ve que el enemigo está atacando, está invadiendo Judá, como ya hizo con Israel y como hizo con los sirios. Y bueno, pues yo creo que como rey responsable de aquel pueblo, pues hace lo que tiene que hacer, ¿no? Es preparar la ciudad pues para la posible invasión de los asirios. Creo que hay algo ahí que aprender de esto, ¿no? O sea, que hay batallas que Dios no nos las va a librar porque las tenemos que librar nosotros, porque tenemos la oportunidad, porque tenemos los recursos y porque tenemos la energía para hacerlo. Entonces Dios quiere que nosotros también participemos, ¿no? Cuando Él hace cosas y cuando hace milagros o trabaja a favor de la humanidad, Él quiere que su pueblo trabaje también, ¿no? Y de hecho, esto siempre me hace pensar en la predicación del Evangelio, ¿no? Dios lo podía haber hecho con ángeles. ¿Por qué nos pide a nosotros que lo hagamos, no? Los ángeles lo harían incluso
muchísimo mejor que nosotros, ¿no? Y lo harían más rápido y mejor. Pero Dios sabe que cuando el hombre participa en los planes que Él propone, pues comprende quién es Dios, entrega su vida a Dios, está más cerca de Dios, es decir, es mucho más fácil para los seres humanos acordarse de Dios cuando trabajan en lo que Dios quiere, ¿no? Y yo creo que esa es un poco la lección que podemos aprender, alguna de las lecciones que nos da este estudio de esta semana, ¿no? Nuestra parte la tenemos que hacer porque es bueno que nosotros la hagamos, porque eso nos ayuda a estar más cerca de Dios, nos ayuda a comprender mejor a Dios. Es verdad, podíamos haber pensado que se podía haber quedado de brazos cruzados, ¿verdad? Dios va a venir en mi defensa, no hago nada y Él me va a salvar. Y de hecho hizo cosas, ¿no? O sea, destruyó 185.000 hombres sin que los israelitas se despeinaran, ¿no? Sin que tuvieran que intervenir. Pero el rey ya había hecho antes su parte, ¿no? Dios quiere que nosotros nos trabajemos y nos ocupemos en nuestra parte y que confiemos nuestra salvación en Él, pero que hagamos nuestra parte. Yo cuando leí esta historia me acordé mucho de Josué, cuando Dios le nombra sucesor de Moisés, ese versículo precioso que le dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, ¿verdad? O sea, tú cumple tu parte y el resto déjamelo a mí. Pero no te quiero tumbado en un sillón diciendo Dios me va a salvar y no haciendo nada. Todo esto, como dices, David, nos viene al pelo para nosotros hoy en día. Cuando se nos encomienda el predicar el Evangelio, ¿verdad? Podríamos decir, es que Dios tiene poder para hacerlo. Dios va a llegar a las personas, incluso aunque yo no hiciera nada, y es verdad que va a llegar, pero Dios quiere que yo me ocupe también de mi prójimo y que yo trabaje y que yo colabore con su obra. Así que es importante que nosotros hagamos nuestra parte. No sé, José, si estás... Estoy totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte porque es bueno para nosotros y es bueno para otras personas, ¿no? Quizá el testimonio de otra persona para una persona sería, yo antes he hablado de los ángeles, ¿no? Que lo predicarían, pero quizá las personas entiendan mejor y yo puedo entender mejor porque estamos viviendo vidas muy, muy similares, ¿no? Con los mismos problemas, mismas situaciones. Y evidentemente cuando predico a otros, cuando me preocupo por otros, les estoy amando, ¿no? O sea, que Dios tiene, bueno, los planes de Dios siempre son los mejores, ¿no? Y Él encomendó esto precisamente porque nosotros lo necesitamos y los demás también lo necesitan, ¿no? Yo creo que en este tema, que no estando en desacuerdo con vosotros, sí que haría un matiz. Todas las cosas que hizo Ezequías para prepararse para la guerra no fueron utilizadas. ¿Os dais cuenta de eso, no? Sí, sí. Hizo una piscina. ¿Por qué hizo una piscina? Para llenarla de agua, para que cuando hubiese un asedio, los asedios solían durar meses, incluso años, hubiese ese suministro de agua. También pertrechó a las tropas. Nos dice que aumentó la producción de armas, de espadas. Empezó a forjar más espadas, a reforzar los muros y al final el relato nos dice que ni una saeta cayó sobre Israel. Es decir, en este caso se prepararon, Dios nos llama a estar preparados, pero al final nada de eso que se hizo sirvió para la guerra. Sirvió para, ni siquiera para contribuir estas cosas que decimos que son ciertas. Ora et labora. Es decir, tú haz tu parte y ora y el Señor hará el resto. En este caso, el Señor lo hizo todo. Absolutamente todo. Si nos ponemos a mirar un poco la escena bélica, con 185.000 hombres apostados en los alrededores de Jerusalén, con todas las vías de comunicación, de suministros cortadas, ya que Judea había caído, no podían hacer absolutamente nada. Absolutamente nada. Y eso es cuando Dios se siente más cómodo. Cuando dice, no te preocupes, que esta batalla la voy a luchar yo por ti. Y me encanta esta historia, me encanta porque yo la comparo un poco en cuanto a la grandeza
con la apertura, por ejemplo, del Mar Rojo. ¿Podía hacer algo Israel para abrir el Mar Rojo? No podía hacer nada. ¿Podía Israel, en este caso Jerusalén? Ni siquiera Israel, porque Israel ya estaba partido, solo quedaba el reino de Judá. El reino de Judá ya había sido invadido, las principales ciudades ya habían caído, solamente quedaba como gran bastión Jerusalén. ¿Podía hacer algo Jerusalén, una ciudad solo, contra un imperio? Absolutamente nada. Y es cuando Dios más puede manifestar su gloria, porque es cuando nosotros reconocemos nuestra imposibilidad. Y esta historia me encanta, y me encanta cómo empieza la escuela sabática. Me encanta el día del sábado. Ya habéis empezado ya con Acaz y con estas cosas, pero me encanta. Vamos al grano ya. El sábado es un relato cinematográfico, si os dais cuenta. Muchas veces hablamos de guerra, y es muy fácil hablar de guerra, hablar de hambruna, hablar de muertes, pero cuando nos ponemos a pensar detalladamente en lo que es una guerra, lo que es una conquista, las consecuencias, vemos cómo afecta a vidas particulares. Y el sábado nos habla de un hombre que camina descalzo con sus 2 hijos, de una familia que carga con sus pertenencias. Me imagino a toda esta gente saliendo por la ciudad, intentando salvarse, muchos de ellos incluso presentándose si hay algún hueco por el que escaparse al ejército enemigo, como diciendo, me rindo. Vemos caos en la ciudad, miedo en la ciudad, y bueno, y eso luego aumenta mucho el drama, y vemos al final un rey magnífico. Estamos hablando en este caso de la ciudad de Laquis, un rey magnífico, Sennacherib, sentado, pasando revista a todo el botín obtenido. Ese mismo rey magnífico, ese mismo ejército destructor, es el que está a las puertas de Jerusalén para repetir lo que nos decía la escuela sabática laica, lo que otras 46 veces anteriores había repetido. Fíjate, José, que decías que no sirvió nada para la guerra de lo que hizo Ezequías, pero yo voy a discrepar ligeramente contigo. No sirvió nada frente a Sennacherib, pero sí que sirvió frente al pueblo. ¿Os imagináis el ánimo del pueblo si viene un ejército como el que les venía encima y se encuentran que la muralla está derruida, que el ejército no está armado, que no tienen provisión de agua? Yo creo que ellos vieron en Ezequías, que luego vamos a hablar de él, ese líder, ese rey que hizo todo lo que estaba en su mano para defenderse frente a una invasión brutal como la que les venía encima, y que confiaba en Dios. Si Ezequías no hubiese hecho nada de nada, yo creo que el pueblo se habría muerto de miedo y no habría podido confiar en el Dios de Ezequías. Es mi impresión, no tengo... No, sí, y no discrepas de mí. Yo simplemente lo que digo es, está bien hecho. La Biblia además nos anima a hacer eso, a prepararnos y a confiar en Dios. Nos anima a las 2 cosas, pero que al final... la salvación está en manos de Dios, no depende de nosotros. Eso es, exactamente. Hay un detalle antes de que entremos a la historia que a mí me gusta mucho, que lo hemos saltado por encima. Ezequías es hijo de Acaz el malo. Vamos a poner que le ponga yo el seudónimo. ¿Cómo me gusta esto? Porque me quita presión. O sea, la decisión que mis hijos hagan de servir al Señor, es verdad que tiene que ver en parte con la influencia que yo le dé, pero no les va a definir del todo. Dios siempre es padre de todos. Dios siempre va a buscar el ponerse en contacto con todos. Dios va a buscar a cada uno de sus hijos. No porque su padre sea malo, ya no hay nada que hacer. Me encanta esta historia porque Ezequías será un buen rey teniendo un padre, me vais a permitir decirle que era malo, ¿verdad?
qué bueno que Dios sea Padre de todos, que Dios nos busque a todos, que nos dé oportunidades a todos, que el resto son influencias que tenemos, pero que Dios no se limita a esas influencias, sigue trabajando en cada uno de nosotros. A mí me alivia, me da tranquilidad, porque a veces me pongo en el papel como padre, no soy el padre que hubiese deseado. Uno cuando va a ser padre dice, yo lo voy a hacer todo perfecto, y acaba uno, por lo menos yo, acabo pensando en que me hubiese gustado hacer las cosas mucho mejor de cómo las he hecho. Pero por encima de todo, Dios es Dios. Y por encima de todo, Él es Padre de todos. Y bueno, en definitiva, da las oportunidades y toca el corazón de todas las personas para que todo el mundo pueda tener la luz necesaria. No sé si estáis de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo. Y me gustaría volver un poco a lo que decía José Antonio. Efectivamente, todos los preparativos no se hicieron, no se utilizaron porque Dios intervino antes, ¿no? Pero me encanta el mensaje del rey en 2 de Crónicas 32, sé que lo habéis leído. Pero me gustaría leerlo porque fijaros lo que dice el líder, ¿no? El rey, esforzaos y tener valor. No temáis ni os amedrentéis a causa del rey de Asiria ni ante la multitud que está con él, porque hay más con nosotros que con él. ¿Qué había visto? ¿Qué había visto Ezequías, no? Con él está un brazo de carne, pero con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas, nuestras batallas. Y el pueblo se apoyó en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Luego sí que es verdad que no se utilizaron, pero la posición del rey, la actitud del rey y las palabras del rey, yo creo que infundieron valor, infundieron confianza, infundieron aliento al pueblo. Y yo creo que ahora, en esa situación, en estas circunstancias, con esta actitud, ¿no? Es cuando el Señor creo que puede intervenir, ¿no? Con mayor fuerza, con mayor rigor, porque además todo el mundo comprenderá que es un milagro de Dios, ¿no? Las grandes crisis necesitan siempre grandes milagros. Y yo creo que este hombre hizo lo que debía, ¿no? Y esto yo me lo aplico a mí mismo, ¿no? Las batallas de la vida son distintas, ¿no? En diferentes frentes. Cuando uno hace su parte, el brazo de Dios, que no es un brazo de carne, es un brazo poderoso, un brazo que tiene poder, va a hacer lo que yo no pueda, ¿no? Está bien, yo creo que tendríamos que aprender de esto, ¿no? Y no dejar de saber que Dios está ahí y que tiene el poder para hacer las cosas como ni siquiera hubiéramos pensado ni imaginado, ¿no? Fíjate, David, qué fe tenía este Ezequías cuando dices somos más nosotros que ellos. Uh-huh. Estamos diciendo ese ejército, 185.000 fueron los que murieron. Luego vamos a hablar de ellos. 185.000 murieron, pero el ejército regresó. O sea, un ejército que podría venir, no sé, ¿con cuántos? 250.000, 300.000 personas frente a una ciudad asediada y que diga eso de somos más nosotros que ellos. Yo creo que cuando el pueblo escuchó eso, yo si estuviera allí pensaría, ¿qué es lo que él ve que yo no logro ver? ¿Verdad? ¿Qué es lo que veía Ezequías? Realmente él veía la fuerza de Dios, veía la fuerza de sus ángeles que estaban de su parte. Hay algo que me gusta mucho en este Ezequías, que es, ha hecho todos sus preparativos bélicos y hechos todos los preparativos, ordena buscar a Isaías para ver qué dice el Señor. Me gusta mucho esa parte, o sea, vale, yo hago todo lo posible, pero en definitiva, como decía José Antonio, reconozco que no puedo hacer nada. Así que, ¿qué es lo que Dios nos va a mandar? Él es quien dirige la batalla, Él es quien dirige mi vida, Él es el Señor de todo esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y yo creo que eso es una lección para nosotros hoy en día. Vale, yo puedo esforzarme a hacer todo lo que quiera, da igual lo que haga. Mi vida le pertenece a Dios, no es mía. Yo cuando leía este episodio me acordaba de uno con un resultado totalmente diferente. ¿Os acordáis cuando, tomando tu cita de Josué, cuando cayó Jericó, verdad? Uh-huh. ¿Cuál fue la siguiente ciudad? La ciudad de Ai, aunque no sea con Y, de Ai, exactamente. ¿Qué es lo que ocurrió? Vieron la ciudad, vieron su tamaño, decidieron el número de
de soldados que necesitaban y en una estrategia militar lógica los enviaron a la guerra. ¿Qué ocurrió? Fue el ay de ay. Que fueron derrotados. ¿Qué les faltó? Tenían los preparativos, tenían el ejército, tenían la moral, porque acababa de caer Jericó también sin haber hecho ellos nada. Faltaba Dios. Faltaba Dios, exactamente. Ese es justo, es que yo estaba leyendo esto y me vino a la cabeza la ciudad de Ai como justo lo contrario, una ciudad más fácil, era una guerra muy accesible, muy ganable, pero si Dios no está contigo, no hay nada que puedas hacer. Por lo tanto, los preparativos sí, pero Dios sobre todo. Claro. Y pedir el consejo. Y Dios hubiese dicho, mirad, primero tenéis que solucionar ciertas cosas que pasan en vuestro campamento antes de ir ahí, y luego hablaremos de esa ciudad, porque yo os he prometido que toda Canaán va a caer, ahí incluida. Y es lo que, en este caso de Ezequías, es lo que sí se hizo. Es que a veces se nos olvida que Él es el quien dirige esta batalla, que mi vida no es mía, sino que soy suyo. Cuando decimos somos mayordomos, pero a veces nos cuesta el reconocer que también de mi vida yo soy mayordomo, que Él es quien tiene que dirigirlo todo, y en cada paso deberíamos de ponernos en sus manos y que sea Él quien dirija. Y entonces, cuando Dios dirige, el éxito está asegurado, porque Dios no cuenta con nuestras fuerzas, cuenta con las suyas. Y entonces, además, el éxito está asegurado siempre. Siempre. Y podemos ser así de rotundos, porque alguien nos podrá decir, hombre, mira mis circunstancias, mira que mi ser querido ha fallecido y no ha habido victoria sobre esa enfermedad, mira cualquier cosa que pueda pasar en nuestra vida. Pero digamos, la batalla que ahora estamos presenciando, la batalla que ahora estamos librando, es la de la vida eterna. La más importante de todas. Y ahí tenemos prometida la victoria también. Aunque las circunstancias sean como las que estaban con Jerusalén, aunque estemos rodeados, aunque parezca que, como Elías le parecía, Señor, si solo yo te soy fiel, hay un ejército en el cielo, hay mucha gente que está tocada por el Espíritu Santo, que está siguiendo al Señor, y hay mucha gente también que nosotros no conocemos, que está esperando a que demos el paso de testificar y demos el paso de luchar al lado del Señor. Y me pongo un poco en esta situación. Me gustaría no solamente circunscribirme al hecho histórico en sí, sino a la aplicación espiritual. Que es lo más importante. Digamos, nos podemos muchas veces espiritualmente ver rodeados por la incredulidad, estar rodeados por el pecado, estar tentados a desistir, cuando el Señor tiene un plan. Cuando el Señor, como dice Ezequías, que me encanta ese texto que citó David, nos dice que nosotros somos más. Y es un canto de victoria, es un canto de moral, es un canto de triunfo, de insuflarnos el poder del Espíritu para salir y combatir, porque tenemos que combatir, porque Pablo nos habla de la lucha espiritual como una batalla guerra, no contra carne y sangre. Así que me encanta, digamos, esta victoria, me encanta este gran milagro, me encanta ver cómo el Señor se pone del lado de su pueblo, aunque es minoría, aunque parezca derrotado, aunque parezca que no va a quedar de él nada. El triunfo con Dios está asegurado. Esta es, digamos, la lección que saco de esta semana y que de verdad que me alimenta y me fortalece.
vamos a esa parte práctica, José. El rey acaba de mandar a Isaías el mensaje. Isaías le dice, no te preocupes, Dios ha dicho, voy a mandar un rumor a Sennacherib y se va a volver a su tierra. Y Sennacherib les envía, mientras está conquistando Laquis, les envía a Jerusalén un Rabsaces, vamos a decirle, un embajador, ¿vale? Un pregonero. En la parte práctica, me gusta lo que hace Ezequías, porque le dice a los que van a hablar con este pregonero, le dice, no habléis con ellos, no les respondáis, ¿verdad? ¿Cuál fue el error de Eva en el huerto? Ahí es donde iba. Como Dios, cuando sabe que algo nos va a hacer daño, cuando sabe dónde está el enemigo, nos dice, no entabléis batalla con él, no le deis argumentos. A Eva se le dice, no te acerques, ¿verdad? El problema de Eva es acercarse, a hablar, empezar a confiar en aquella serpiente y a desconfiar de Dios. Me encanta lo que hace Ezequías. Le dice, no hables con este pregonero. Tú te acercas porque yo me imagino que se acercarían con aquella época, el tratado, parlamento de estos que se decían, vamos a hablar, ¿no? Cuéntame lo que quieras. El rey me ha dicho que no hable con vosotros. Y cómo este pregonero, este Rabsaces, al ver que esos embajadores de Ezequías no le responden, empieza a hablar, ¿verdad? Y empieza a hablar en lengua que le entiendan perfectamente desde las murallas. Y empieza a hacer la estrategia de Satanás, que es decir verdad y mentira todo mezclado. Si uno analiza el mensaje, es verdad todo lo que estaba diciendo. Venían de conquistar un montón de reinos, un montón de ciudades, nadie se había podido oponer al ejército de Sennacherib, iba pisoteando y llevándose prisioneros a los que pasaba por delante, pero había mentira también en su mensaje, ¿verdad? Él le acusa de que Ezequías ha quitado los lugares altos y Dios se ha enfadado por ello. Esa gran reforma que había hecho Ezequías de quitar todos aquellos lugares que adoraban a otros dioses, e incluso aquella serpiente de Moisés que había levantado y que se había convertido en un objeto de adoración que la había destruido, no habían ofendido a Dios. Muy al contrario, probablemente habían molestado al pueblo, ¿verdad? Pero no a Dios. Y el Rabsaces empieza este pregonero a mezclarlo todo, mezcla verdad, mezcla mentira. Ningún Dios se ha podido enfrentar a Sennacherib, vuestro Dios tampoco, no confiéis en Ezequías, no confiéis en su Dios. Eso es lo que hace Satanás con nosotros. Yo creo que si el enemigo viniese con la mentira por delante abiertamente, ninguno caería. Me llama mucho la atención, no sé si os ha pasado a vosotros, lo bien informado que estaba Sennacherib de todas las cosas que habían acontecido en el reino de Ezequías. Todas estas reformas, cómo las va citando. Oye, que tú has quitado los altares de los lugares altos. Dice, pero este hombre no solamente viene con argumentos militares a plantear una tregua o una rendición, sino que va citando las cosas que el rey había hecho. Cómo Satanás nos conoce, ¿verdad? Y cómo nos quiere atacar en esos puntos que él ya sabe de nosotros. Y cómo mezcla verdad y mentira. Y cómo estamos ante él en esa misma posición. Porque sabemos que ante Satanás, con nuestras propias fuerzas, poco podemos hacer. Nada. Yo también veo abre la puerta. Yo también veo en este hombre que trata de minar, ¿no? Minar la moral. La moral del pueblo, ¿no? O sea, que trata de meterlo en abatimiento, en depresión, ¿no? Y la confianza. Y la confianza, ¿no? Y yo creo que eso también, como decía José Antonio, es trabajo del enemigo, ¿no? No solo mezclar la verdad, la mentira, confundirnos, sino también decir, mira, chicos, si es que no tienes arreglo, no te esfuerces, no merece la pena, ¿no? No merece la pena que hagas ese esfuerzo porque como te has equivocado tantas veces, esta va a ser otra más, ¿no?
no has podido tantas veces, esta va a ser otra más que tampoco vas a poder. Y esto es lo que hace este bravucón, ¿no? Y me llama la atención porque es que incluso cuando se va dejando, ¿no? Incluso deja una carta como diciendo, yo me voy, pero ya sabes que voy a volver. O sea, no te preocupes tú que vamos, esto cae seguro, seguro, ¿no? Yo creo que Satanás hace también eso con nosotros y no deberíamos consentirlo, ¿no? No deberíamos consentir que minase nuestra moral, sino ponernos siempre de parte de Dios, de parte de su poder, independientemente de que las circunstancias, evidentemente, humanamente, las circunstancias que tenía esta gente, como bien habéis dicho, una ciudad sitiada, el sitio tenía que terminar, ¿no? Si cortas el agua, cortas las comunicaciones, cortarlo, por mucho que tenga una ciudad, ¿no? Al final terminaría rindiéndose, ¿no? O sea, que humanamente estaban perdidos, pero Dios tiene siempre grandes planes, ¿no? Tiene grandes milagros que hacer. Fíjate, decías, José Antonio, lo informado que están de lo que ha hecho el rey Ezequías, no solo de lo que ha hecho, sino de en quién confía, porque en ese pregón desalentador dice, no confiéis en Ezequías ni en su Dios, en quien él confía. O sea, sabía perfectamente en quién había depositado la confianza el rey Ezequías, sabía perfectamente en quién confiaba y cuál era su máximo bastión. Y lo que intenta es machacarlo y soterrarlo y dañarlo. Pero bueno, lo que hace Ezequías es confiar en Dios. Y tal y como Dios ha dicho, llega un rumor, ¿verdad? Esto de los rumores, como siempre, llega un rumor al campamento y y Sennacherib dice que va a levantar el campamento y se va a ir. No sé qué tipo de rumor sería, pero decide que es necesario echar para atrás porque hay algo que le preocupa más que conquistar Jerusalén en ese momento. Pero es un bravucón, y como es un bravucón, le manda esa carta famosa al rey Ezequías para decirle, no te creas que esto lo ha hecho tu Dios, que esto es pura casualidad, que aquí tu Dios no tiene nada que ver, y de hecho te voy a decir que cuando vuelva que te voy a pasar por encima, que te voy a arrollar, que me tengo que ir, pero que voy a volver. Y cuando vuelva, ¿verdad? Y se pone a insultar a Dios. A mí me encanta lo que hace el rey Ezequías cuando le llega esa carta. Y es, vale, me has librado, porque tengo claro que me has librado porque se va a levantar el campamento, pero me amenazan con algo totalmente más peligroso, y es que ahora parece esto que es un perro enrabietado. Así que lo que hace es marcha delante del Señor, se va al templo y lo que hace es extiende esas cartas, ¿verdad?, ante Dios, como diciendo, mira, esto es tuyo, yo te lo traigo aquí, tú sabrás qué haces con esto. Me alucina este rey, cómo confiaba en Dios como alguien físico, alguien en quien se puede tener amistad y confianza, y se acerca al templo buscando esa ayuda. Y bueno, y Dios le da la respuesta, ¿verdad? Vuelve a decirle, mira, este se va a ir y no va a volver nunca más. Me gusta la poesía de Dios, tal y como se lo dice, ¿verdad? Este año vais a comer lo que dé del campo, al siguiente también, pero al siguiente ya comeréis de las viñas que hayáis plantado, de vuestro propio fruto. Le está hablando de tiempo de paz, de tiempo de tranquilidad, de agricultores en los campos, cosechando a su tiempo, de estabilidad. Me gusta esa poesía de Dios a la hora de contarnos las cosas. Hay una parte aquí que Noralba, un segundito, que Víctor y Noralba nos han planteado al principio de la escuela sática, que es después de recibir esta carta, cuando Dios le dice, me voy a ocupar yo de esto porque es a mí a quien han insultado, dice que el ángel de Jehová pasó por el campamento y murieron 185.000 personas, ¿verdad? Y planteaba cómo podemos explicar esto. Cómo mueren 185.000 personas así tranquilamente a la mano de Dios en
en ese Dios de amor que siempre estamos hablando. Y nos lanza esta pelota. Bueno, yo os la lanzo a vosotros. ¿Qué pensáis, compañeros? Yo creo que es muy inexplicable, salvo que se trate de esa obra extraña del Señor. Aquí se plantea una lucha entre los dioses falsos y el Dios verdadero, que Ezequías entendió muy bien. Esto no era un enfrentamiento militar al uso. Dice: Señor, a ti te han insultado, te han puesto en duda, el asunto es tuyo. En el último tiempo también va a haber un ejército que rodee la Nueva Jerusalén. ¿Os dais cuenta de la imagen a la que os quiero llevar? Uh-huh. Y el resultado será el mismo. Es Dios injusto, es la obra extraña, es la opción preferida de Dios. Sin duda no. Sin duda no. Pero está claro que el Señor defiende a su pueblo, está claro que el Señor adelanta sus juicios en algunos casos y no tiene por justo al injusto. Y esas cosas muchas veces nos cuesta digerirlas y nos cuesta explicarlas. Yo creo que un ejército que venía bajo el estandarte de otros dioses No, sigue, David. No, es que te había entrecortado, pensaba que habías terminado, perdona. No, que yo también veo aquí el trasfondo, ¿no? La guerra al final es una guerra entre el enemigo y Dios, ¿no? Y Dios tiene que actuar, ¿no? Tiene que dejar en el lugar que corresponde cada cosa, ¿no? Y este rey realmente, la mayor parte del mensaje que mandaba era un mensaje para desanimar al pueblo y quitarle la fuerza, porque la única fuerza que tenía Israel en ese momento era Dios. Como, la cosa estaba muy clara, ¿no? Una ciudad sitiada por un ejército inmenso que venía de un montón de victorias contra un pueblo pequeño. Realmente la única fuerza de este pueblo era Dios. Y este hombre lo sabía, este hombre era inteligente. Entonces trata de minar, ¿no? Y al final se convierte en un conflicto entre el bien y el mal, un conflicto entre Dios y aquellos que son opositores de Dios, ¿no? Y eso nos lleva, como tú bien dices, a la última gran batalla, ¿no? Al final, el Espíritu Profecía lo describe muy bien, los salvos dentro de Jerusalén, se reconstruyen las fuerzas del mal, ¿no? Y dicen, vamos a tomar posesión de esta ciudad y acabemos ya de una sola vez con esto, ¿no? Y Dios finalmente interviene porque tiene que colocar las cosas en su sitio, ¿no? Y yo creo que esto también pasa a nivel personal, ¿no? Dios quiere colocar las cosas en su sitio en nuestra propia vida. El enemigo quiere todo lo contrario, quiere desanimarnos, pero al final yo creo que cuando estamos haciendo la obra de Dios, es Dios el que se siente de alguna manera, ¿no? Insultado, vilipendiado, provocado, ¿no? Y Dios tiene que intervenir. Y Dios tiene que intervenir porque si no interviene, el orden, el amor global no se establecerá en el universo, ¿no? Y eso es algo que Dios no quiere y Dios no va a permitir, ¿no? Yo creo que podemos aprender mucho de esta historia. Para mí es una de estas cuestiones que a veces es difíciles de poder explicar, pero que yo razono de forma muy sencilla. Y es que Dios es el mismo Dios de amor siempre, ¿verdad? Dios es aquel que no permitirá que ninguno se pierda si hay posibilidad de que se salve. Yo cuando han planteado esta pregunta me ha venido a la mente ¿por qué destruyó Dios solo 185.000 y no reventó a todo el ejército extranjero? No lo sé, no puedo dar la respuesta. Lo que sé es que si Dios ejecutó su juicio, lo ejecuta sobre quien ya no tiene posibilidad porque no quiere cambiar. Yo creo que hay parte de la historia que no conocemos
Al igual que este pregonero tenía claro que era una lucha entre dioses, entre el dios de Ezequía y su dios Sennacherib o el dios de Sennacherib, el resto del ejército lo tenía igual de claro. Cuando desmontaron, yo creo que en el campamento tendría que correr ese rumorcillo de al final el dios de los hebreos se sale con la suya, ¿verdad? Porque eso es rápido lo que manda el Sennacherib. El mensaje es: no creas que tu Dios está librado de estas. Yo creo que ahí habría, bueno, pues esta duda en algunas y un posicionamiento en contra de Dios directo por parte de otros. Y Dios ejecutó sus juicios. Yo tengo claro que no murió ningún inocente, porque Dios es amor. Es que Dios no elimina a nadie que pudiese ser salvado. Dios quita la vida a aquellos que ya no tienen posibilidad de que haya un cambio en su forma de ver. Y de aquel ejército que se volvió, estoy seguro que volvieron dándole vueltas a la cabeza, porque murieron 185.000 soldados. Eso es una derrota brutal, a pesar de que luego Sennacherib se hiciese el monumento y dijese que había encerrado al rey. Es una derrota. O sea, no conquistó Jerusalén, volvió con parte de su ejército nada más. Los que volvieron dándole vueltas a su cabeza y pensando en ese Dios que les habría librado milagrosamente. Yo, si me permite, Richard, hay una pequeña parrafito en la lección del libro de Profetas y Reyes que dice que el Dios de los hebreos había prevalecido contra el orgulloso asirio, el honor de Jehová había quedado vindicado a los ojos de las naciones circundantes, un poco por lo que tú dices, ¿no? Y en Jerusalén el corazón del pueblo se llenó de gozo santo. Es decir, que fue un mensaje de parte de Dios también para las naciones circundantes y para el resto del ejército asirio, ¿no? O sea, Dios estaba también predicando, dando a conocer, ¿no?, su poder, su autoridad, y estaba tratando pues con esto también de que todavía había personas que podía Dios llegar a su corazón, ¿no? Yo creo que es Dios para hace todas siempre las cosas perfectas, ¿no? Para todas las naciones, David. Hemos empezado con ese texto que traíamos de referencia, que decía: eres Dios de todas las naciones. Y todas las naciones recibieron un mensaje. El Dios de Israel, el Dios de Judá, es Dios de dioses. Es el Dios que puede oponerse sin batalla, sin ejército, que puede destruir un ejército. Fue un mensaje para todos. Y todo el mundo lo tuvo claro. Fue una expresión de que todo el mundo pudiese tener luz acerca de ese Dios auténtico. Y tan para todos, Richard, que incluso para nosotros hoy, en 2021, que estamos hablando de este hecho. Y que podemos encontrar lecciones en este suceso histórico, de cómo Dios triunfa, de cómo, a pesar de las circunstancias, cuando el honor de Dios es concernido, Dios triunfa y Dios va a triunfar. Entonces es un mensaje poderoso también para esa manada pequeña, para ese remanente, como era ese Jerusalén que quedaba ahí. Parece que en manos de cualquiera que quisiese pasar a por ellos. Y ese es un mensaje poderoso. Somos nosotros más. Me gusta mucho, David, que hayas traído ese texto que estaba en la escuela sabática y que nos lo has recordado, porque es que nosotros somos más en Cristo. Claro que sí. Pero además no solo triunfa para esa manada pequeña, José, es que el triunfo lo hace visible a todo el mundo, a todos los que son creación suya, porque esa es la intención de Dios. Esa es la misión. Claro, esa es la misión. La misión de levantar un pueblo no es para hacer de ese pueblo una élite especial que pueda ensoberbecerse, que pueda enorgullecerse. Todos sean atraídos por su testimonio a adorar a ese Dios de esa manada pequeña. O sea, todas las acciones, como muy bien comentabais, que Dios ha hecho a lo largo de la historia con el pueblo de Israel, han sido para atraer a los demás, para preservar ese pueblo como testimonio y para atraer a los demás.
Si las bendiciones que nosotros tenemos ahora, si el conocimiento que tenemos nosotros ahora de la palabra de Dios más extenso, más completo, sirve para que seamos orgullosos, para que seamos altivos y digamos cuánto sabemos y los demás están ciegos, no habremos entendido nada. Nada. Esta bendición Sí. es para atraer a los demás a Cristo. Totalmente de acuerdo, José Antonio, totalmente de acuerdo. Yo creo que los milagros de Dios tienen esa finalidad, ¿no? Y hay un comentario de Joaquín que va en relación a esto. Dice, cuando el ser humano se ve por los éxitos acumulados como el responsable único de tales éxitos, se envanece de tal manera que se cree por encima de hombres y dioses, y eso es su ruina. Y yo creo que aquí entra el aspecto de la mayordomía, ¿no? ¿Qué nos da Dios? ¿Para qué nos lo da, no? El pueblo judío, Dios lo eligió porque estaba en un entorno geográfico privilegiado, ¿verdad? Un cruce de culturas. O sea, que debía haber sido un pueblo para que toda la tierra conociese al Dios verdadero, ¿no? Yo creo que en algunos momentos lo hicieron, en otros no. Y nosotros somos como es Israel, ¿no? A nivel personal, a nivel particular. Estamos en un cruce de relaciones, de amistades, y Dios nos pide a nosotros que seamos ese vocero, ¿no? Ese vocero que transmite lo que Dios quiere, ¿no? Y que dice a otros, yo simplemente soy un mayordomo en las manos de Dios, lo que tengo es de Dios, y Dios es el que hace todo en mí, ¿no? Tanto el querer como el hacer, como por su buena voluntad, como decía el mensaje de esta mañana, ¿no? Yo creo que eso es una lección también para nosotros, ¿no? Cuando nos creemos responsables del éxito, cuando nos lo creemos, como se suele decir vulgarmente, entonces viene nuestra ruina, ¿eh? Dios ya no puede Dios trabajar con nosotros y no damos el testimonio que debemos. Así es. Desde luego de estos 185.000 no cayó ninguno que fuese justo, ninguno que hubiese podido cambiar de criterio. Yo lo tengo claro, porque por esos 185.000 también murió Cristo en la cruz, también cargó con sus pecados. Y es ese mismo Dios el que ejecutó en el campamento asirio, el mismo que murió en la cruz por ellos. Avanzamos en la lección porque estabas hablando, David, de oportunidades, de cómo Dios colocó ese pueblo para ser luz para todos, ¿verdad? Y avanza la historia que, Sennacherib se va, jamás volvería, muere en el templo de su Dios, que es curioso, ¿verdad? En ese Dios en quien confiaba seguramente, yo que le he hecho imaginación al asunto, me lo imagino ahí orándole para que le permita volver a Jerusalén a acabar con estos molestos hebreos, y allí le mataron, jamás volvería, y ellos tuvieron de paz. Este rey que había sido fiel, que había sido honesto, que había depositado su confianza siempre en Dios, bueno, pues de pronto enferma. No se nos dice qué enfermedad, pero ¿qué pensáis que podía tener? Yo he pensado en la lepra, porque habla de una llaga, ¿no? Y tratan algún tipo de llaga, pienso que sería una lepra, y la lepra en aquella época sin tratamientos, pues conducía a muerte segura. No lo sé, pero bueno, algo así podría ser, ¿no? Tiene esa pinta porque después también le dicen que después de la curación que vaya a presentarse al sacerdote, ¿verdad? Que era lo que se hacía en estos casos. Está enfermo y claro, a nadie le apetece morirse, ¿verdad? Fíjate que es curioso esto, que siempre decimos lo mejor está por venir, pero cuando uno enferma, dice, bueno, que esté por venir, pero que venga más tarde. Ezequías decide que quiere pedirle a Dios que por favor que le dé un poco más de tiempo. Y Isaías le dice, Dios te va a dar señal. Me acuerda mucho a su padre, pero no sé si os ha venido a la mente, ¿verdad? Cuando Dios le dice a Acaz, ¿quieres una señal? Y Acaz dice, no, que no quiero molestarte. Pues ahora le dice, te voy a dar señal. Y hace algo extraordinario. Y es que retrasa la sombra 10 grados. Fijaros que me ha parecido curioso, porque 10 grados son 40 minutos. ¿Vale? Yo siempre he pensado, he caído esta semana, siempre pensé, ¿y por qué no lo haría exacto? Yo que soy así muy cuadriculado, ¿por qué no lo retraso 15 grados, una hora exacta, que no 40 minutos? ¿Verdad? Es como algo así a medias, 40 minutos no es... ¿Qué inteligente es Dios?
porque si fueran 15 grados exactos, una hora, uno podría decir, bueno, alguien se confundió y contó verdad una hora antes, una hora después, pero los 40 minutos no hay posibilidad de confusión. Y ocurre algo, que es en Babilonia, que se estudian los astros, de pronto se dan cuenta de que el Sol se ha retrasado 40 minutos, 10 grados. Este hecho es prodigioso, es algo bueno, milagroso. No encuentro otra palabra mejor para decirlo. De esta historia, esto es el milagrazo. Claro, sí, O sea, ejércitos que hayan caído, podemos ver más cosas en la historia, pero que el Sol retroceda, tenemos que imaginar al universo entero teniendo que dar marcha atrás. Sí, sí. Y además que es algo cósmico esto. Que no es una batallita propia del pueblo de Israel que se la inventan porque de pronto les llegan mensajeros, ¿verdad? Desde Babilonia a ver qué ha ocurrido, porque se han enterado que ha habido una curación, el rey, que tiene que ver con este retraso del sol. De nuevo surge esto. Que Dios hizo el milagro justo, perfecto, ¿no? Con un objetivo. Para demostrar su poder, y el objetivo efectivamente era, se podía ahora, gracias a esto, predicar a los babilonios, ¿no? Porque los babilonios eran estudiosos de los astros. Y yo esto lo he descubierto esta semana, nunca había caído en ese detalle, ¿no? Y Dios le va a dar la oportunidad a Ezequías de dar un testimonio fantástico. Es decir, el Dios del universo es capaz de lo que los hombres somos totalmente incapaces, porque no tenemos control sobre esto. Pues Dios es capaz de retroceder el tiempo porque es el creador del tiempo, es el creador del universo, es el creador de los astros, ¿no? Entonces, bueno, creo que Dios lo puso en bandeja, ¿no? Puso en bandeja el milagro y el posible testimonio, ¿no? Claro, para presentar a ese Dios frente al resto de las naciones, ese Dios es capaz de hacer retroceder al sol, que no es cualquier cosa, porque como decíais, una batalla se puede ganar. Ha habido batallas impresionantes, que no es poco, ¿verdad? Esos 300 griegos que derrotan al ejército persa. Sí, podían haber pensado, los 185.000 muertos, pues alguien llegó por la noche, los pilló. Sí, hay derrotas asombrosas, en fin, de pequeños contra grandes, de David contra Goliat, que siempre han existido. Pero que el sol eche marcha atrás, que el tiempo avance hacia atrás, eso ya es lo más de lo más. Es un milagrazo, como dice José. Es que el tiempo solamente avanza. Sí, sí. El tiempo solamente avanza. Que se detenga el sol, como se detuvo en una ocasión anterior en el relato bíblico, o retroceda, eso es lo que sale de toda lógica de la física cósmica. Y en la historia lo que sale de la lógica ahora es lo que ocurre con Ezequías, ¿verdad? Ese rey que frente a ese ejército invasor enorme se ha mantenido en contra, que está del lado de Dios y que confía solo en Dios. Ese rey que ha sido una persona sentada. Cuando Dios obra un milagro tan grande en su favor, decide empezar a verse el ombligo. Y cuando le llegan los mensajeros, los embajadores, y le dicen, me vais a permitir en versión Richard habla hoy, oye, que mira, que ha ocurrido esto, cuéntanos a ver, esto predije por qué ocurre, él empieza a hablar de sí mismo, ¿verdad? No empieza a hablar del autor del milagro, sino que empieza a hablar del personaje sobre el que se ha hecho el milagro. Y empieza a ensalzarse y a decir lo bueno que ha sido su reino. Y seguramente yo creo que le enseñó aquellos muros, el estanque Siloé, su ejército, pero le enseñó, pues su casa, sus tesoros, todo, enseñándose a sí mismo, Yo no sé si le pasaría por el templo, pero yo creo que eso es lo que menos le preocupó. Bueno, le enseñó todos los tesoros y de hecho cuando Babilonia invadió años después, pues arrasó con todo lo que había, se llevaron todos los tesoros del templo, o sea que lo único que fue es ensalzarse a sí mismo, a ser egoísta,
a olvidarse de Dios. Dios le acababa de salvar la vida, le acababa de perdonar la muerte, le acababa de regalar 15 años, le acababa de regalar una victoria imposible, acababa de mostrar en el cielo una vislumbre impresionante solo posible en el poder de Dios. Y sin embargo, este hombre se le olvida todo tan pronto, ¿no? Le había curado una enfermedad incurable en 3 días. O sea, yo me quedo asombrado, ¿no? La frágil memoria que tenemos los seres humanos de lo que Dios hace con nosotros, ¿no? Yo creo que también tendríamos que pensar esto, ¿no? Tendríamos de traerlo a nuestra vida y no olvidar lo que Dios ha hecho con nosotros a lo largo de la historia, ¿no? De nuestra historia. Somos olvidadizos y a pesar de eso la historia nos habla de un Dios de amor. Yo sigo viéndolo, no me vais a permitir, pero es que estoy enamorado de este Dios que tenemos, porque Ezequías acaba de fracasar como rey, porque ha fracasado como rey, y le dice, Dios, mira, estos tesoros que has enseñado va a ser la ruina de tu pueblo, tus hijos van a ser llevados y convertidos en eunucos, vais a ser sometidos. El pedido de Ezequías es, bueno, pues si tiene que ocurrir, que por favor que no ocurra en mi tiempo. Y Dios se lo concede, les da esos 15 años de paz, de tranquilidad. Fijaros que lo que me asombra es la respuesta del pueblo. Cómo es verdad que se equivocó Ezequías, pero no sé, esto ya sale de la escuela sática y además tenemos que terminar, pero ¿creéis que si realmente el pueblo se hubiese convertido a Dios, los babilonios podrían haber atacado al pueblo de Judá? Hubiesen sido otra Asiria. Posiblemente habría sido otra batalla ganada por Dios, ¿no? Yo lo tengo seguro. Muchas de las cosas que Dios dice son condicionales a nuestra respuesta. Depende de si nosotros, cómo reaccionamos. Lo que pasa es que Dios ya sabía cómo iba a funcionar el pueblo y este pueblo ocurre a veces como nuestra vida, que va en hojas de sierra, ¿verdad? Pasamos de estar con un rey malo, de pronto nos encontramos estupendo con Ezequías y luego nos relajamos y al final ocurrió pues que los babilonios vinieron a por todos esos tesoros que Ezequías les había mostrado. Tenemos que terminar, pero lecciones que sacamos de esta escuela sática. Chicos, ronda final. Lo más importante. Bueno, yo quiero decir 2 cositas, ¿no? Una, que el egoísmo humano hace o da el peor testimonio posible, de Dios, el testimonio que nosotros deberíamos dar de Dios, ¿no? Y quisiera leer un corto pasaje de Jeremías 38, de ese canto, ¿no? Esa poesía que el rey compone tras el sanamiento de su enfermedad y, en fin. El versículo 17, sobre todo en la última parte, dice: aquí mi amargura se me volvió paz cuando detuviste mi alma de la fosa de la nada y en tu espalda cargaste todos mis pecados. Esta última frase, en tu espalda cargaste todos mis pecados, me parece de una belleza increíble, extraordinaria, ¿no? Y no debemos de olvidar eso, que Jesús hizo por nosotros esto, que es lo más importante, que es cargar con nuestros pecados, y que a la vez que va a hacer eso, también está dispuesto a ayudarnos en las cosas normales de la vida. También Dios se preocupa por la comida, por el sustento, por la enfermedad, por el trabajo. Solo tenemos que ponernos en sus manos, hacer lo que podamos y Dios hará el resto. José. Pues con estas palabras tan bonitas casi lo mío sobra. Yo simplemente decir que no hay batalla lo suficientemente grande que Dios no pueda vencer. Amén. Y que la victoria está asegurada. Y que la recompensa no son una extensión de nuestra vida 15 años. Es una vida eterna. La vida eterna. Así que mucho ánimo, mucha conexión con Dios y no entablemos discusiones con el enemigo, porque no tenemos las herramientas para vencerlas. Que sea Dios el que hable por nosotros. Pues terminamos aquí esta escuela sabática sabiendo que somos nosotros más que nuestro enemigo, que con Amén. Jesús siempre somos más y la victoria está asegurada. Solo tenemos que depositar en Él nuestra fe y dejarle que Él dirija.
sacar nuestro orgullo y hacerlo perderse por cualquier sitio. Porque con Dios la victoria siempre es segura. Vamos a cerrar este espacio del estudio de la palabra y vamos a pedirle a David que